Bienvenido a una lección sobre la conversión de temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit. Derivaremos las fórmulas utilizadas para hacer las conversiones, así como también la conversión entre grados Celsius y Fahrenheit. Dado que la relación entre grados Celsius y Fahrenheit es lineal, podemos determinar la ecuación de conversión determinando dos temperaturas clave para grados Celsius y Fahrenheit. Por ejemplo, la temperatura de congelación para grados Celsius es 0 grados, y la temperatura de congelación de Fahrenheit es de 32 grados. Podríamos representar esta información como un punto, o un par ordenado. Este sería el punto, 0, 32, y la temperatura de ebullición para grados Celsius es de 100 grados, y la temperatura de ebullición para grados Fahrenheit es de 212 grados. Y podríamos representar esta información como un par ordenado. La segunda parte sería 100, 212. Entonces, ahora que tenemos dos puntos en la línea que se relacionan con grados Celsius y Fahrenheit, podríamos determinar la ecuación de la línea, determinando la pendiente de la línea y la intersección en y de la línea. Entonces, para visualizar lo que acabamos de hacer, vamos a usar el punto 0, 32, y el punto 100, 212, para determinar la ecuación de esta línea, que podríamos usar para convertir entre grados Celsius y Fahrenheit. Entonces, el primer paso para determinar la ecuación de nuestra línea va a ser determinar la pendiente dados estos dos puntos. Así que seguiremos adelante y llamaremos a esto x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces nuestra pendiente será igual a 212 menos 32 dividida por 100 menos 0. Entonces tendremos 180 y más de 100. El mayor factor común de estos dos sería 20, por lo que la pendiente de la línea sería 9/5. Normalmente, al determinar la ecuación de la línea, también tenemos que determinar la intersección en y, que sería b. Pero en este caso, tenemos el punto 0, 32, por lo que 32 sería la intersección en y. Entonces, la ecuación de la línea es y es igual a 9/5x, más 32. Pero x en realidad representa la temperatura en grados Celsius, y representa la temperatura en grados Fahrenheit. Así que seguiremos adelante y escribiremos que esto es términos de f y c. Entonces tendremos f igual a 9/5 veces c, más 32. Entonces usaremos esta ecuación para convertir grados Celsius a Fahrenheit. Y luego, para convertir Fahrenheit a grados Celsius, podemos simplemente tomar esta ecuación y resolverse. Podríamos usar esta ecuación en su forma actual, pero será útil resolverla para c. Entonces, si tenemos f es igual a 9/5 veces c, más 32. Si queremos resolver para c, debemos restar 32 en ambos lados. Entonces tenemos f menos 32 es igual a 9/5 veces c. Y ahora podemos multiplicar ambos lados por el recíproco de 9/5, que serían 5/9. Esto se simplifica a una c, o c, y luego tenemos 5/90 veces f, menos 32, y sigamos adelante y cambiemos esto. Celsius será igual a 5/90 veces la cantidad f, menos 32. Y a veces puede ser útil escribir esto en forma de 5 veces la cantidad f, menos 32, todo dividido entre 9. Entonces, esta sería una fórmula más conveniente para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Entonces, para convertir 25 grados centígrados a Fahrenheit, sustituiremos 25 por c, para determinar f. Entonces escribiré 25 sobre 1. Y observe cómo podemos simplificar aquí, hay un factor de 5 aquí y 5 factores de 5 allí. Entonces tendríamos 9 veces 5, eso es 45, más 32. Así que tendremos 77 grados Fahrenheit. Echemos un vistazo a un ejemplo más aquí. Queremos convertir 7 grados centígrados a Fahrenheit, entonces tendremos 9/5 por 7 sobre 1, más 32. Ahora, esto no va a simplificarse esta vez, así que tendremos 63/5 más 32. Sigamos y convierta 63/5 a un decimal. Entonces tendremos 63 divididos por 5, entonces tendremos 12.6 más 32, que sería 44.6 grados Fahrenheit.
Ahora vamos a convertir Fahrenheit a Celsius. De nuevo, tenemos dos formas de la ecuación que podemos usar. Para convertir 59 grados Fahrenheit a grados Celsius, sustituiremos 59 por F. 59 menos 32 son 27, así que escribiré 27 sobre 1. Y nuevamente este se simplifica muy bien. Hay un factor de 9 aquí, y 3 factores de 9 allí. Entonces tenemos 15 grados centígrados. Y para el último ejemplo, convertiremos 92 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces tendremos 5 novenos por 92, menos 32, que es 5 novenos por 60 o 60 sobre 1. Ahora hay un factor común de 3 aquí. Hay 3 en 9 y hay 23 en 60. Esto sería 100 dividido por 3, y seguiremos adelante y usaremos la calculadora. Entonces son 33.3 repitiendo. Avancemos y redondeemos esto a la décima más cercana. Esto sería aproximadamente 33.3 grados. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.